Muy buenos días, hoy 8 de febrero de 2014. Nos encontramos aquí frente a las instalaciones de la cárcel de Villahermosa. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, soy criminólogo de la Universidad Santiago de Cali y tengo una especialización en Derecho Penal de la misma universidad. Este es tema central para debatir hoy, es el problema de la congestión carcelaria. Hace 30 años, en 1984, existió la ley segunda de 1984, que era la ley de descongestión carcelaria. Ahora sale la ley 1709 del 20 de enero del 2014, por medio de la cual se pretende descongestionar las cárceles a nivel nacional. Esta cárcel de Villahermosa, centro carcelario y penitenciario, tiene un hacinamiento en su población carcelaria. Existen en este momento 4.700 detenidos, personas que solamente hay cupo para 1.700, o sea que hay un hacinamiento total en esta cárcel de Villahermosa, como existen a nivel nacional. El problema de la universidad, de la cárcel de Barranquilla, prende las alarmas realmente frente a la situación del problema carcelario. Decía que la ley 1709 de 20 de enero del 2014 reformó la ley 599 en algunos artículos, y lo mismo que la ley 65 de 1993, que es el Código Penitenciario y Carcelario. Ahí tenemos una situación para confrontar frente a esta problemática de si realmente es como dice el gobierno, que van a salir entre 7.000 y 9.000 hombres. Para nadie es desconocido que en estos momentos, en la situación de Cali con los despachos judiciales, por la problemática del traslado hacia el Palacio de Justicia, se encuentran en paro precisamente apoyado por Nacional Judicial, porque las instalaciones del Palacio de Justicia no cumplen. O sea que en este momento los jueces de ejecución de penas, que son 6 a nivel local, están parados, no están tramitando ninguna petición de libertad de esta población carcelaria que se encuentra aquí, por lo menos al interior de la cárcel de Villahermosa. La ley 1709 pretende, como se dice por parte del gobierno, que salgan personas por delitos menores, pero en realidad la situación es bien diferente. Tenemos un aspecto que tenemos que analizar allí, es la prisión domiciliaria. ¿A quiénes se les concede la prisión domiciliaria? Dice la norma, consagra que cuando la sentencia haya sido por delitos o conductas punibles, que la ley ponga pena de 8 años o menos. Ahí hay un primer problema en relación con qué población carcelaria es la que va a salir. Además, porque la prisión domiciliaria se excluye de acuerdo con el artículo 68A para un catálogo de delitos que aumentaron en proporción. De manera pues que la prisión domiciliaria que se piensa que se puede conceder, por ejemplo, tomemos el delito de porte ilegal. El porte ilegal de armas va de 7 a 12 años. Perdón, va de 9 a 12 años el porte ilegal de armas. Una persona que lo cogen en flagrancia por porte ilegal de armas está sujeto a una pena con el descuento que da la norma del 12.5 del 50%, quedaría en 7 años 10 meses, 7 años 10 meses. O sea que esa persona, porque la conducta punible es de 9 a 12, no tiene derecho, a pesar de que la pena es de 7 años. O sea, la norma dice que la conducta punible no vaya más allá de los 8 años. Y el porte ilegal tiene 9 a 12 años. Ahora, está por el primer requisito, no procede prisión domiciliaria para personas que
porte ilegal de armas. Tenemos también hay una situación porque la libertad condicional, que fue una de las reformas de la ley 1709, establece que cuando la persona condenada tenga las 3/5 partes, las 3/5 partes podría decirse que ya tiene derecho a su libertad condicional, pero la norma también dice que las personas que tengan antecedentes penales o que estén en el catálogo que señala el artículo 68A de la ley 599 se prohíbe. Así tenemos prohibición para el hurto calificado, para las lesiones personales dolosas y donde hay una perturbación funcional del órgano. Se tiene la extorsión, los delitos sexuales, tener violencia intrafamiliar, está también delitos como la administración pública, contra la administración pública. Es decir, el catálogo no permite que personas que estén involucradas por esos delitos les concedan el beneficio de la prisión domiciliaria, que es que la persona, en lugar de estar detenido en un centro de reclusión o una pena intramural, pues la reciba en el domicilio. La libertad condicional, entonces decimos, tiene unos requisitos, las 3/5 partes. Además de eso tiene que haber la reparación del daño. Si hay multa, tiene que pagarse la multa también. Y que la conducta punible, pues obviamente va a ser revisada también por los jueces de ejecución de penas. O sea, el juez de ejecución de penas entra a revisar si la persona tiene derecho o no a su libertad condicional. Primero, los 3/5 partes que tenga derecho. Que no esté en el catálogo de la norma como lo indica el INE. Y que haya una reparación del daño. Delitos, por ejemplo, como el hurto, tiene que haber una reparación del daño para que la persona pueda obtener el beneficio de la libertad condicional. Los subrogados, los beneficios como la condena de ejecución condicional. Igualmente la norma dice que aumenta la pena de 36 a 48 meses. Aquella persona que es condenada a 48 meses le puede conceder el subrogado a la ejecución condicional de la pena. Pero la norma también dice que si no tiene antecedentes penales y si no está en el catálogo de delitos que señala el artículo 68A. Es decir, una persona que haya sido condenada a 48 meses objetivamente tendría su derecho, pero resulta de que si la persona no tiene antecedentes penales y está en el catálogo que señala la norma del artículo 68A, pues no tendría el beneficio de la condena de ejecución condicional. Incluso la norma también dice que las personas que tengan una sentencia condenatoria dentro de los 5 años anteriores tampoco tienen el beneficio de la condena de ejecución condicional. Es decir, pensaríamos nosotros que la ley 1709 del 2014 sí incrementa unos beneficios, como por ejemplo para las personas condenadas de las 2/3 partes a las 3/5 partes. Vemos un ejemplo, una persona que haya sido condenada a 5 años, o sea 60 meses, solamente tiene derecho ya a obtener la libertad condicional cuando haya cumplido las 3/5 partes de esa pena. Es decir, las 3/5 partes de esa pena vienen siendo 36 meses. O sea, a los 36 meses la persona ya tendría derecho a la libertad condicional. Siempre y cuando, como dice la norma, tenga la persona que haya pagado o haya reparado el daño a las personas, que la gravedad de la conducta la estudia el juez de ejecución de penas a ver si la persona ha cumplido con su redención, como es la rehabilitación o la resocialización, ya redimiendo pena con trabajo. Es una situación que muchas veces los jueces de ejecución de penas, para negar esa libertad condicional, retoman el asunto de la gravedad de la conducta punible, lo cual no debería ser así, porque ya el juez de primera instancia, el que condenó a la persona, ya analizó para imponer la condena y para imponer también la pena intramural. Es decir, los jueces de ejecución de penas, 6 que hay aquí en Cali, les queda muchas veces difícil evacuar la cantidad de
solicitudes que se hacen al interior de la cárcel, por ejemplo aquí contando con Villahermosa. Ahora, hay otro asunto también importante aquí, que es cómo es que funciona un centro carcelario y penitenciario. En Cali existe la cárcel de Villahermosa y está la cárcel de Jamundí. Son dos establecimientos carcelarios y penitenciarios. Hay que tener en cuenta que aquí en la cárcel de Villahermosa hay personas que tienen detención preventiva, es decir, que todavía no han salido condenados, pero hay otras personas que ya están condenadas. Y la reforma lo que pretende es separar a personas que están en detención preventiva o personas que están condenadas. También tiene que haber establecimientos o centros penitenciarios de acuerdo a la condición de la persona. Por ejemplo, para las Fuerzas Armadas existe un centro de reclusión. Aquí en Cali, por ejemplo, funciona el centro de reclusión Piloto, en el barrio Piloto, que es para el personal de la Policía Nacional. Pero acá, cuando entran o ingresan personas detenidas a Villahermosa, cuando han sido servidores públicos, entran al patio número 7, que es el patio o el pabellón especial para las personas que tienen esa condición o hayan tenido esa condición de servidores públicos. Es decir, la reforma introduce aspectos importantes, sí es cierto. Dogmáticamente la ley 1709 tiene en cuenta la población carcelaria de acuerdo al artículo 13 de la Constitución Política, teniendo en cuenta pues que hay personas que tienen ciertas condiciones socialmente, personas que de pronto tienen discapacidad o que tienen problemas, por ejemplo los enfermos mentales. Esos enfermos mentales deben estar en pabellones especiales por su condición como tal. Es decir, allí hay algo bueno frente a la ley 1709 del 2014, porque dogmáticamente y la norma trae aspectos fundamentales en los cuales la dirección del INPE debe tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, se dice que a petición del director de la cárcel puede solicitar que un juez de ejecución de penas esté permanentemente al interior de la cárcel. Eso debería ser así, porque aquí funcionan los jueces de ejecución de penas, trabajan en edificios completamente aparte del centro carcelario. Si aquí hay un juez de ejecución de penas permanente con audiencias virtuales, vamos a tener celeridad, que es lo que se necesita frente a la problemática que se está sucediendo, que está presentándose ahora con la población carcelaria. Una situación que hay que tener en cuenta precisamente al interior de la cárcel es que los pabellones, a veces son pabellones que cumplen con ciertas garantías, digamos así de esa manera, para la población carcelaria. Porque la dignidad humana es un principio constitucional, un principio de derecho internacional, el cual toda persona tiene derecho. No importa que estén restringidos sus derechos fundamentales cuando ingresan al interior de una cárcel como es de la cárcel de Villahermosa, pero él tiene su derecho a la salud, debe tener derecho a la recreación, al derecho al trabajo, a la resocialización, a la rehabilitación. Todos esos aspectos lo contempla la ley 1709 del 2014 y esperamos que haya una situación interdisciplinaria para que tome cartas en este asunto, precisamente tratando que la población carcelaria reciba un mejor trato. Muchas veces hay inconvenientes al interior de la cárcel con la cuestión de la salud. Si no es a través de tutelas, muchas veces no atienden a un detenido, a un preso. Son personas que tienen reducidos sus derechos, pero no los tienen obviamente perdidos, porque la salud es lo más importante. Aquí está el problema de hacinamiento que existe en estos momentos, precisamente en estos momentos está cerrada la cárcel de Bucaramanga. Ordenó el gobierno la semana pasada que no entre un preso más a esa cárcel debido a esa situación.
Ahora, la ley 1704 contempla los centros de detención de transitorios. Eso es algo novedoso, porque muchas veces personas que están con detención preventiva pero que no han sido condenados deberían de estar separados en pabellones obviamente diferentes. Precisamente se dice y se habla de ciudadelas judiciales, o sea, donde funciona la fiscalía, donde van a funcionar los jueces, y también debe haber un centro de reclusión como tal en esas ciudadelas judiciales, por lo menos para las personas que están con detención preventiva, mas no han sido todavía condenados. Ya cuando ahorita la norma también habla de centros penitenciarios, que esos sí son los que deben cumplir con esa función para que la persona reciba ese tratamiento penitenciario porque ha sido condenada y ha sido vencida en juicio. También se establece en la norma que por lo menos en las URI, o sea, las unidades de reacción inmediata, una persona no permanezca detenida por más de las 36 horas. Eso puede suceder muchas veces, que la persona ingresa a estos sitios y deben de estar separados de las mujeres, deben de separados de los niños, debe tener iluminación, debe tener ventilación y deben darles todas las garantías que la persona cuando entra en estos establecimientos por primera vez, por lo menos pasando por las unidades de reacción inmediata, que es donde ingresan inicialmente. Mire, la situación es tan evidente frente a la problemática de descongestión carcelaria que existe en el país, que el gobierno debe tomar precisamente activar estas medidas. Ya está la ley, ahora hay es que ejecutarla. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy, 8 de febrero del 2014, por ejemplo, el Palacio de Justicia, que ya se trasladaron los jueces, no estén laborando, no hayan abierto todavía las instalaciones, porque obviamente tienen problemas logísticamente? Tienen razón los funcionarios judiciales, eso es correcto que protesten y hagan eso, pero también es cierto que hay problemas de acceso a la justicia. Constitucionalmente se establece que las personas tienen derecho a que reciban atención por parte de los administradores de justicia. El gobierno sí debe ser más enérgico en ese aspecto de resolver esta problemática que existe en el país. Es que son 30 años de lo que yo conozco desde 1984, cuando existía la ley segunda, que era la ley de descongestión carcelaria. Pero resulta de que los códigos penales han tenido unas reformas, la ley 1142 del 2000, la 1453, son leyes que han reformado el código, son leyes de seguridad ciudadana, pero hacen que por política criminal muchas veces el mismo Estado incrementa y penaliza ciertas conductas más drásticamente, como por decir un ejemplo, el porte de armas. Ese porte de armas anteriormente estaba sancionado con 4 años, ahora pasó de 9 a 12. Entonces, son conductas punibles que obviamente tienen cierto impacto social, sí es verdad, pero es que no siempre se debe solucionar un problema de política criminal enviando a la persona a un centro carcelario. Mire usted, por ejemplo, le puedo decir lo siguiente: frente a la situación de trabajo de una persona, si está detenida en un centro reclusorio como el de Villahermosa, puede reñir pena, pero eso también tiene unos requisitos especiales. Cuando la persona haya cumplido en estos momentos las 3/5 partes, es que puede entrar a redimir la pena. Casi prácticamente que cuando la persona ya tiene derecho a su libertad condicional, es que le dicen póngase a trabajar. Aquí al interior de la cárcel de Villahermosa, la persona entra con alta seguridad, después pasa a mediana seguridad y de ahí pasa a mínima seguridad. Es allí cuando ya obtiene unos beneficios, y eso lo hacen a través de una junta que se hace de evaluación para que la persona pase de un estado al otro. De manera que eso no es fácil. Una persona que ingrese a la cárcel
entra en un proceso de acondicionamiento precisamente. Entonces, si la persona, por ejemplo, le dan prisión domiciliaria, un ejemplo, ¿quién le da el permiso para que trabaje? Anteriormente existía un problema entre si era el director de la cárcel o era el juez de ejecución de penas. Se hacía la solicitud al juez de ejecución de penas y le decía que era el director. Se hacía al director y le decían que era el juez de ejecución de penas. La ley 1709 por lo menos ese problema lo resuelve diciendo que es el juez de ejecución de penas quien debe conceder el trabajo a esa persona que está en prisión domiciliaria, justamente para que pueda redimir pena, resocializarse, rehabilitarse. Esa persona debe volver al seno de la sociedad porque es una persona que es útil, que tiene una fuente de trabajo, que necesita sobrevivir él y su familia. Yo los invito, compañeros, escuchas, a todos los que están viendo esta intervención que estoy haciendo aquí, para que ustedes vean por lo menos el capítulo de la ley de los héroes, capítulo número 8 en YouTube. Se den cuenta ustedes cuando un señor que estuvo condenado al interior de la cárcel de Villahermosa por todo lo que atravesó, él y su familia. Ustedes pueden dimensionar la situación. Esto es una bomba de tiempo que puede presentar y se puede en cualquier momento puede estallar. O de hecho ya lo está. O sea, así está pasando en la cárcel de Barranquilla, 10 muertos, no sé cuántos heridos. ¿Y dónde está el Estado frente a esa problemática? La ley 1709 del 2014 en el texto, en su letra, es muy bonita, pero ejecutémosla. Vamos a la ejecución, vamos a la realidad de las cosas. La idea entonces es que reflexionemos nosotros con este problema. Miren, hoy es sábado. Si usted mira al fondo, observa al fondo, hoy es la visita de la familia, el sábado. Desde las 8 de la mañana están tratando de entrar. Hasta las 11 solamente permiten el ingreso en la cárcel de Villahermosa. Personas que tienen que obviamente se acondicionan puestos para que reciban sus pertenencias, se las tengan mientras ingresan a la cárcel, puedan visitar a sus seres queridos. Eso tiene, obviamente que ese es el mismo proceso que se da cada fin de semana, mes a mes. Es un problema que se está presentando y que lo vive en carne propia la familia. De manera que entonces miremos nosotros esta problemática, entremos en conciencia de ella para que entonces se dimensione el problema y le demos una solución a este asunto. Muchas gracias.